Bueno, soy Miguel Pasarini, soy periodista antes que nada, digo, me he dedicado a la crítica teatral en los últimos 30 años, casi 30 años, tengo 50. Estudié primero, mi formación básica es la arquitectura, estudié la carrera de arquitectura, empecé a incursionar en el teatro, empecé a escribir, a trabajar en los medios y me fui inclinando para el teatro porque veía que había como una gran falencia en términos periodísticos en Rosario, y desde el año 98 ingresé al Diario El Ciudadano. El año que viene cumplo 20 años de crítico formalmente trabajando adentro del Diario El Ciudadano, y actualmente también trabajo en Radio Nacional, hago mis columnas, conozco un programa, bueno, eso. He trabajado en revistas independientes, El Espacio Vacío, tuve un programa de televisión que se llamó Puro Teatro, escribí en la revista La Maga, he tenido un recorrido así un poco variopinto, digamos, en todos estos años. ¿Nunca arriba de un escenario? Jamás. Bien. Le tengo mucho respeto a eso. Bueno, mi nombre es Fausto Alfonso, yo estudié Publicidad y Comunicación Social, soy licenciado en Comunicación Social, y desde muy pequeño me vinculé por cuestiones familiares al mundo del espectáculo y al periodismo. Tengo antecedentes periodísticos en la familia y siempre me interesó trabajar, especializarme en periodismo de espectáculo, así que cuando ya estaba en la facultad cursando, traté de vincularme con los medios y con las secciones de espectáculos de los medios, y por suerte pude arrancar temprano. A los 20, 21 ya estaba trabajando en una radio sobre temas de espectáculos, y no he parado hasta ahora. Durante 20 años estuve relacionado intensivamente con los medios masivos, y luego traté de buscar una salida más independiente, personalizada, y en eso estoy en los últimos años. Y bueno, como Miguel he tenido así un recorrido variopinto, ¿no? Una palabra interesante, ¿no? Que nos permite movernos por la gráfica, por la radio, por la televisión, ahora por internet, y siempre tratando de que esto, bueno, lo tenía claro, más o menos claro desde la época de la facultad, de ir alternando o llevando en paralelo, mejor dicho, la parte de la vinculación con los medios masivos y las iniciativas independientes, revistas independientes, programas de radio independientes y demás. Mi nombre es Alberto Catena, ejerzo el periodismo, soy primero que nada periodista, desde el año 1963, hace ya más de 50 años. Específicamente empecé a trabajar en crítica teatral y periodismo cultural a partir de los años 80, un poco por estímulo de algunos amigos, entre ellos el negro Salvador Samaritano. Y bueno, antes no hice de todo un poco, hice políticas, economía sindical, bueno, todo lo que hace los periodistas que en general opinan de todo y no saben de nada. En la crítica me ha pasado más o menos lo mismo. Y después, bueno, he trabajado así en muchos medios, digamos, actualmente soy director de una revista de Argentor que se llama Florencio, que es trimestral. Hasta hace un mes era crítico también de Teatral de la Nación. Trabajo en un medio digital ahora, que antes era la revista Cabal, que ahí he trabajado durante casi 30 años. Y después he sido colaborador de Clarín, fui director de otras revistas, la revista de Teatro San Martín, fui secretario general de un diario en Misiones, en Libertador, yo qué sé, no voy a puntear todo el currículum porque es demasiado largo. Demasiado largo y en algunos casos poco rico, ¿no? A veces son intervenciones laterales, colaboraciones, sí. Y soy abogado también, aunque nunca he ejercido la profesión. Fui profesor de periodismo también en la Universidad de Morón. Y bueno,
Básicamente yo he trabajado en la gráfica, siempre he escrito más que otra cosa. Trabajé ocasionalmente en radio en algunas oportunidades, una de las que más recuerdo junto a Ariel Delgado, en Radio Colonia, pero básicamente he trabajado en los medios gráficos. Televisión no he hecho nunca, por suerte para la televisión, y nada más, esencialmente es eso. Julio Cejas, yo particularmente tengo un comienzo donde defino que no voy a ser solamente periodista, ni que porque estudié la carrera de periodismo cuando no pude seguir estudiando la carrera de letras, que fue mi primer gran amor y que bueno, se interrumpió por las épocas nefastas que pasamos en el país. Y de ahí empieza especie de maridaje, digo yo, entre la comunicación social y el teatro, porque paulatinamente, a medida que estudiaba una cosa, seguía haciendo la otra. Así ya empecé con talleres de teatro y después tengo algún título de la Escuela Nacional de Teatro de Córdoba como pedagogo, y también en la actuación ya trabajaba. Entonces empecé a definir un espacio que hoy creo que es el de ser un hombre de teatro, fundamentalmente, porque el periodismo al que yo me dedico está íntimamente relacionado, vinculado y específicamente luchado por parte propia, como le pasa a Miguel y le pasa a algunos otros colegas, para el teatro. O sea, siempre los espacios en el periodismo han sido para teatro. Yo he abordado específicamente esa área, pero porque realmente es una pasión que también la vengo desarrollando a nivel de las cosas que el teatro me va ofreciendo. Como, digamos, profesión, hace como 30 años que ya estoy en Rosario 12, que es el diario que edita Página 12, por suerte, para Rosario, porque es una alternativa junto al Ciudadano de poder dar otra mirada de lo que es el teatro nacional en nuestra ciudad. Y bueno, siempre estoy muy atento, digamos, a esta cuestión de qué cosas podemos hacer para difundir y pelear el teatro desde el lugar, no solamente periodístico, sino en el lugar que tenemos. Por ejemplo, con Miguel, siempre lo destaco, somos los únicos dos personajes que en la ciudad y que en el país le ponemos el hombro al teatro, pero no solamente de nuestro oficio, sí en nuestro oficio guardando espacios para el teatro. Todos los más, aún lo que la editorial no concibe, nosotros sí lo forzamos y lo metemos, sino también para ser como especie de pequeños productores. Somos como un puente a veces entre los grupos de teatro y las distintas localidades donde nosotros por ahí tentamos para que vayan. Eso es algo que nosotros abordamos con mucha pasión, mucho amor, y nos ha ganado, bueno, el afecto de la comunidad teatral en general. Eso me parece a mí que ya, digamos, me vincula a un área muy, muy rica, mucho más rica a lo mejor que solamente la parte periodística. Yo creo desde hace mucho tiempo en la función ética y pedagógica que tiene que tener el teatro en sí mismo, y desde hace mucho tiempo también entendí que ese es el camino de la crítica, digamos. La crítica también tiene que tener una función ética y pedagógica. Entonces se escapa a los límites de la cantidad de caracteres que te dan en el diario, o el espacio que te dan en una radio, o la pequeña participación como columnista que puedes tener en un programa de televisión. Me parece que la tarea de un crítico teatral excede ese límite de la columna y los caracteres para ir un poco más hacia el rol de un pequeño gestor cultural que pueda acercarse a la comunidad teatral, acercarse al Estado para potenciar lo que uno ve o conoce, la historia de los grupos de teatro, ser una referencia para algunos teatristas que a veces están un poco corridos de los lugares de poder que gesta el propio Estado, digo, le hace estados municipales, provinciales, Instituto del Teatro y demás. Entonces, si uno se involucra de verdad en esta función ética y pedagógica, que yo creo que tiene que tener la crítica como la tiene que tener el teatro, es inherente a la tarea, digamos. Uno de manera orgánica va ocupando esos lugares. La prueba acá en Santa Fe es Roberto Schneider, el amigo que ha hecho de su rol de crítico teatral un mundo que escapa a la cantidad de caracteres que le pueda publicar el diario, claramente, digo, ¿no? Es un referente en la ciudad, la mirada de un crítico, de alguien que se compromete con el oficio. Yo no digo, hay gente que escribe de teatro en los medios gráficos, y hay críticos teatrales
que tienen un compromiso con el teatro. Son cosas como distintas, no sé qué piensan los colegas, pero bueno, yo pienso eso. Yo creo que pasa una cosa paradójica con la crítica en general, pero bueno, en este caso específico con la crítica teatral, que es cuando existe en el medio, se la subestima. Y muchas veces me preguntan, ¿para qué sirve la crítica? Da lo mismo que estén los críticos o que no estén los críticos, pero cuando deja de estar, todos la piden, ¿sí? Se resiente el medio, excepto los únicos que no se dan cuenta que desaparecen en el momento de la crítica son los dueños de los medios, por lo general, ¿no? Pero el resto de la comunidad teatral siente esa ausencia, ¿sí? Por supuesto que critica la presencia, ¿sí? Estos críticos no sirven, estos críticos del tema que es muy subjetivo, que es esto, que es lo otro, que el crítico comprado, que el crítico vendido. Ahora, cuando desaparecen, se nota la ausencia y ahí se los reclama. Con excepción, como digo, de los dueños de los medios, para quienes el rol del crítico teatral es absolutamente accesorio o intrascendente, suntuario, y que bueno, en el contexto de un medio el crítico teatral aparece y desaparece en función de la buena voluntad de alguien que quiera ejercer como crítico o en función del buen o mal humor que tengan los directivos de medios o los dueños de medios en determinado momento, ¿no? Me da la impresión que el medio en gran medida determina lo que uno puede hacer, si puede ser solo crítico desde un medio escrito, oral o lo que fuere, o también gestor, propulsor. Yo esto que dice Miguel, obviamente lo he notado, tanto en Rosario, acá en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, tal vez por la magnitud del fenómeno teatral, que es más pequeño, no de menor calidad, hablo de más pequeño en cantidad de producción, eso es más probable. En general, el crítico en Buenos Aires básicamente ejerce su función en el medio. Algunos ejercen la función pedagógica, sí, después en escuelas, en universidades, y hasta pueden hacer gestión, pero no todos. Es decir, en mi caso particular yo nunca lo he hecho. Si bien sí coincido totalmente con Miguel en que el crítico, además de tener una función ética que pedagógica, es parte inescindible de todo el proceso, teatral. Por eso se produce lo que dice Alfonso, que cuando el crítico no está o la crítica no está, todos los demás gestores, todos los demás realizadores o hacedores del mundo teatral la extrañan, porque es el componente necesario que cierra todo el proceso, que sobre todo el proceso más de reflexión que en general la gente exige o quiere, y que los medios cada día se olvidan más, ¿no? Cuando uno se limita a esa función, al escribir nada más, y no puede ejercer su función pedagógica fuera de ese marco, tiene que hacerlo, volcar toda su energía de ahí, y ahí tiene que hacer y tratar de que eso que produce sea lo mejor posible. Contra eso hoy obviamente conspiran los medios, porque a los medios no les interesa la crítica en principio, porque hay toda una corriente mundial, no es un problema solo argentino, de vaciamiento de todo lo que es criterio y filosofía crítica. Entonces, como el teatro siempre ha ejercido una función crítica, cuanto más se lo pueda tener callado en los ámbitos de expresión, mejor. Y luego porque no es un negocio, obviamente, es decir, no generan publicidad. Entonces los espacios se dan más para los avisos y para la publicidad que para la reflexión del teatro. Esta es una tradición que la Argentina va perdiendo cada vez más. Por suerte, y posiblemente los medios digitales, en tanto los críticos se preparen para abordarlo con toda la seriedad y profundidad que se necesita,
va seguramente a reemplazar ese papel que los medios gráficos realizaban en alguna época muy bien, porque en este país hubo grandes críticos y hay una gran tradición. El tema es que llegar a los medios gráficos, llegar a los medios digitales exige las mismas condiciones de preparación y hondura que exige hacerlo en un medio escrito. Así que también hay un desafío y un campo de pelea que se va a seguir ejerciendo, pero que habrá que seguir ejerciéndolo, porque también en los medios digitales, aunque haya espacio, a veces también aparece el prejuicio de que, bueno, si haces todas las cositas cortitas, lo más 2 o 3 conceptos, nada más 3, 4 adjetivos, y poco a poco, pero esto es un tema de la cultura universal, ¿no? Poco a poco se van olvidando que muchas grandes obras tienen muchas páginas, ¿no? Es decir, porque entonces habría que empezar a dejar leer el Quijote. Se va lavando el proceso analítico, ¿no? Exacto, se va terminando eso, ¿no? El Quijote, Proust, no habría que leerlos más. Nos vienen condensaditos en una especie de libro sintetizado, compendiado. Entonces eso también hay que pelearlo, y hay que pelearlo en los medios, que la preparación y la hondura se consigue con mucho laburo e incluso con esfuerzo, como se consigue toda la adquisición de la cultura. No es fácil. Yo me acuerdo cuando jugaba la figurita y mi viejo me traía 4 o 5 tomos del libro, y decía, yo ahora qué voy a hacer con esto. Y todo el proceso inicial de lectura, de formación, hasta empezar a tomar el gusto, el placer, desarrollar, exigía un esfuerzo. Y hoy parece que es una mala palabra hacer un esfuerzo para... El cerebro es un músculo que se desarrolla igual que los bíceps. Ahora, que a la gente le guste más desarrollarse los bíceps, está bien, yo no estoy para nada contra eso, al contrario, pero digo, seamos un poco más equilibrados, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de hablar de lo que nos va, o lo que nos está de alguna manera perpetuando como una nueva especie de periodistas, de críticos en el medio teatral, que es la mesa de devoluciones, las charlas, los lugares, los espacios como los que compartimos y que siempre nos abre la puerta en todos lados, Schneider que aparece. Me parece que estamos, sin que lo sepamos nosotros, formando parte de un nuevo formato que el periodismo teatral tiene en vivo y en directo con los mismos gestadores. Un periodismo mucho más difícil, mucho más jugado, muy face to face, tanto que se habla de Facebook, ahora es, digamos, el cara a cara con el otro. Yo sé que eso es un lugar muy resistido por muchos colegas que no les parece interesante, que no les parece pertinente que el periodismo salga de la redacción y es el lugar donde no tiene contacto con el creador, para poder, para mí, inscribirse en las páginas más interesantes de lo que es, en mi caso, mi carrera y la carrera de algunos colegas con que compartimos estos espacios. Y hablaba de pedagógico, se hablaba de lo pedagógico recién, y creo que desde este lugar, las mesas redondas, las charlas con Critea que se hacían en Rafaela, que se siguen haciendo, los mismos espacios de desmontaje aquí en Santa Fe, en Córdoba y en otros lugares, han significado, si uno las va siguiendo de cerca, un camino donde los periodistas teníamos la posibilidad de cotejar lo que nosotros decíamos de los creadores y recibir, en muchos casos, cosas que nos han hecho, digamos, poner muy bien por esto de que decir, bueno, este es el valor de la crítica. La crítica para el momento que estamos atravesando y el que va a venir, donde los medios cada vez se van a ir despojando de eso, es una posibilidad de poder mantenerse desde otro lugar, desde un espacio más creativo, ¿no? Nosotros, en ese sentido, pero con una siembra modesta, tenemos que decirlo, hemos impulsado siempre desde esa organización que era Critea o individualmente también, y ellos lo han hecho, todos ellos, los que están presentes acá en sus medios específicos, hemos propiciado ese intercambio que es esencial en el arte, porque no hay nada peor que el crítico subido arriba del caballo o en una cúpula de cristal dando... que era el viejo crítico, ojo que esa era la vieja crítica y la gente estaba acostumbrada a eso y era horrible.
Pero también eso, digamos, requiere, ese intercambio, que haya una cultura de la recepción muy afinada del lado de los creadores también. Los creadores tienen que escuchar al crítico, no para aprender, tienen que escuchar como escucharían un espectador, no siempre esperar el elogio. Porque además hay una cosa tan elemental como pensar que lo que dice el crítico es simplemente un punto de vista, una opinión que fundamenta lo mejor posible cuando mejor esté preparado, pero no deja de ser eso. Un creador ante una crítica puede decir que bueno, qué interesante este punto de vista, pero para mí no me sirve como creador, porque mi impronta está en otro lugar. Y entonces eso que él dice que está mal, yo lo estoy haciendo mal a propósito porque quiero decir algo distinto de otra manera. Pero eso se posibilita cuando hay amplitud, cuando hay realmente pluralismo, digamos, la discusión para aceptar primero oír al otro, no aceptar lo que dice el otro necesariamente. Digamos, y eso sí es una cuestión ideológica, porque digamos, todos los sistemas totalitarios, digamos, que coartan la libertad, tienden al pensamiento único, ¿no es cierto? A una sola manera de pensar y de ver las cosas. Y la realidad nos demuestra día a día, segundo a segundo, que es inmensamente rica y que necesita de muchas opiniones. Y después con las muchas opiniones se pueden encontrar puntos comunes, siempre se van a encontrar puntos comunes, franjas de recorrido común. Pero esa cultura hay que impulsarla y hay que estimularla permanentemente. Y no es sencillo, no es sencillo porque también hay el mundo del teatro, el teatro y el espectáculo y el arte en general es un mundo de muchas vanidades, incluido la de los críticos, ojo, porque conocemos muchísimos críticos que son sumamente vanidosos. Se creen más importante de lo que exacto, están viendo, digamos. Claro, exacto. Ahí hay un Claro. Bueno, pero esto que decía Julio, ¿no es cierto?, de salir de la redacción e ir y poner el cuerpo en una mesa de evolución, por ejemplo, ahí pone al crítico en un lugar de tensión, ¿no? Y de demostrar cuán valiente y cuán importante es también, ¿no es cierto? De posición, claro. Claro, porque vamos a ver si podés sostener cara a cara lo que muy valientemente, entre comillas, dijiste en una crítica dura, fuerte, escondido debajo de un papelito, con la línea de un papel, ¿no? claro. Y a mí me parece que no todos están preparados para eso, para salir de la redacción y enfrentarlo. No todos están preparados para eso. No todos están preparados para estar en la redacción tampoco. Pero dime, yo he visto críticos de primer nivel hacer un elogio de una obra y después ir a escribir distinto. Porque claro, en el anonimato de la escritura en una computadora, en un diario o en tu casa, no es lo mismo que tener a alguien frente a frente y decirle lo que pensás. Porque además decirle lo que pensás, si es que realmente queremos un diálogo que sea civilizado, profundo y tolerable para todos, exige elegir las mejores palabras para decir, para que sea el pensamiento lo más profundo posible, pero a la vez que sea reflejo fiel de lo que pensás. Porque prodigar un elogio es siempre sencillo. Todos sabemos que vemos un espectáculo que nos gusta mucho y tenemos después en las mesas de recepción los que están, y le podemos decir cosas maravillosas y la gente está contentísima y todo. No siempre cuando criticás, y bueno, algunas experiencias hemos tenido, la gente recibe bien esa crítica. Digo, la crítica, digamos, la observación, el análisis simplemente, no es que digo lo que uno diga es lo que ocurrió. Porque eso también es un trabajo para hacer, pero bueno, habrá que seguir haciéndolo, no sé, a veces con cierto escepticismo, porque eso es difícil lograr, por lo menos en el ámbito mismo teatral, ¿ya? Porque si pretendías que eso ya se extienda a la sociedad, ya es una tarea
ciclopia, no, me parece que imposible, pero... Yo en lo personal creo que viví una época de transición que tiene que ver con el advenimiento de la democracia y en Rosario particularmente con las primeras camadas de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres en un caso y Escuela Provincial de Teatro en el otro, y la profesionalización, digo, ¿no? Adquirir técnica. De todas maneras yo soy bastante taxativo en un punto. Yo creo que un actor, un director teatral, un dramaturgo puede adquirir técnica, pero me parece que es algo, alguien que trae, por ahí es medio raro lo que digo, ¿no? Pero me parece que es alguien que trae un conocimiento de otro lugar. Digo, yo no creo en un actor que no tenga ninguna materia previa, que pueda ir a una escuela de teatro y que de repente aparezca un actor. Digo, no me parece que hay una sensibilidad, hay una conexión con algo particular del mundo de lo poético, del mundo del cuerpo, del mundo de la palabra, que hace que alguien pueda llegar a ser un actor. Y eso, enfrentado a la crítica, y retomando un poquito algo que se hablaba antes, me parece que la gente de teatro durante muchos años buscó en la crítica una legitimación. Yo comparto con Alberto absolutamente, no creo que sea algo tan importante la crítica, básicamente. Me parece que es un discurso que interpela otro discurso, digo, ¿no? Es una cuestión casi dialéctica. Pero me parece que se ha invertido el rol con esto de la aparición de los medios digitales. Tenés gente como Fausto, idóneo, que lleva 30 años, 20 y tantos años trabajando en los medios, conocedor. Pero me parece que ahora hay un sector de la crítica teatral que busca esa legitimación en la comunidad artística. Se invirtieron los roles. Hoy aparece un montón de gente que escribe y como el dijo la crítica es un título para algunas personas, aparecen en carpetas, en redes sociales y demás, dijo la crítica, y unge a un personaje que empieza a escribir de teatro sin ningún conocimiento previo, digo, ¿no? Porque tiene un amigo que actúa y entonces lo invitó a ver una obra. Está muy bien que vaya y está muy bien que opine, pero eso no es un crítico teatral, digo, ¿no? Me parece que la construcción del pensamiento, de la materia de un crítico, de alguien que ve teatro, es algo que se construye a lo largo del tiempo, digo, ¿no? Con un conocimiento previo, con un acercamiento al mundo de la literatura, con el hecho artístico en sí mismo, digo, es alguien que tiene que entender de plástica, de música, de cine, digo, conviven muchos mundos ahí. Entonces hay también en estos años, pensando en el teatro y la crítica, en este vínculo, se ha dado como una legitimación inversa, digo, ¿no? Yo siento que hay un sector del periodismo teatral en la Argentina que porque manejan muy bien las redes sociales y manejan Instagram, Facebook, Twitter y no sé qué, tienen mucha llegada, muchas entradas a páginas web que cuando vas a los contenidos son horribles, literalmente horribles. Y no lo digo desde un lugar de resentimiento, ni mucho menos, digo, ¿no? Son los tiempos que corren. Me parece que vamos a un momento donde eso se tiene que equilibrar, porque está muy bien la democratización que han generado los medios digitales, pero hay que equilibrar eso con el contenido. Me parece que tiene que haber un momento en el que eso se equilibre, digo. Voy a salir en defensa de sí, la crítica es importante y la crítica va a tener que ser mucho más importante en los tiempos que corren, y si no va a ser, tiene que ser. Porque peligrosamente, y ahora sí yo voy a algo que últimamente me estoy ocupando más en demasía, me parece, no son los medios, no son las herramientas, no son los formatos los que van a dar un nuevo concepto de la crítica, sino que hay cierta capacidad en un grupo bastante masivo de personas que no solo están influenciadas por los medios, que les gusta que la persona que escriba, esto me ha pasado a personas, que les gusta que la persona que escriba derive 10, 15 minutos previos a lo que va a ser la crítica en sí, que después no es, a que si iba con la tía a esa sala que es un poco húmeda, entonces toda esa descripción, yo he escuchado que hay gente que la defiende frente a la crítica más concreta, que trabaja que aborda el trabajo específico de la obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un gran sector de la población, de la sociedad, que está muy interesado en que ya no se diga más nada de nada, que se borronee todo,
Y también hay grupos de teatro que también están encargados de hacer que todo quede en una cuestión, digamos, light. Entonces, tiene que haber una nueva crítica. Digamos, los responsables de los que ejercían la crítica con un concepto crítico, valga la redundancia, tienen que salir ahora a defender ese espacio. ¿Por qué? Porque, como decía Miguel recién, y bueno, la gente que hace teatro los legitima. Lo que no se ve y que debería ya verse. Por eso yo celebré que acá, por lo menos en este encuentro de argentino de las artes escénicas, hubiera algo en el espacio de la calle. Digo, el teatro de los últimos años se ha parapetado, digo yo siempre, en las salas, no ha salido a los espacios públicos. Y cada vez más lo que impera en la historia de nuestro país y lo que ocurre a nivel mundial implica que el teatro tenga que aparecer mucho más fuerte en la calle, donde es el lugar donde no van a encontrar un público cautivo, porque el público que pasa por la calle se hace público cuando le interesa lo que está viendo. Entonces, ese es el teatro que yo no veo, ese es el teatro que yo añoro, y ese es el teatro crítico, porque su aparición en un lugar, digamos, de interrumpir, ¿no?, el espacio del peatón o el espacio del ciudadano común, lo va a hacer entrar en colisión con una serie de... Entonces, ese es el teatro que me parece que deberíamos empezar a abordar, así como deberíamos empezar a abordar que la crítica también esté a la altura de las cuestiones que están pasando. Síntesis. A mí me pasa personalmente que yo veo un montón de espectáculos que ya no me producen ningún tipo de conmoción, porque la realidad conmociona más. La tragedia ya no es ni pálida la tragedia griega. Hoy en día la tragedia argentina, podemos decir, parafraseando el texto de Dalmaroni, es una tragedia que está incubándose y que aparece ahí, que es muy difícil de dar cuenta del lugar del arte y del lugar de la crítica. Entonces es un lugar, terreno como para discutir, ¿no? Esto no sé si va a contestar a lo que vos preguntabas, me parece que definitivamente no, pero tiene que ver, claro, pero tiene que ver con lo que se ha estado diciendo, o uniendo un poco todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora, ¿no? Que me parece que la crítica o el ejercicio de la crítica es el ejercicio permanente del desprejuicio. Lo digo a raíz de este ejemplo que vos decís de el teatro que invade lugares públicos, no sé, lo que sale a la calle, qué sé yo, que es un teatro que ciertos críticos lo desmerecen de entrada. ¿Sí? Es un teatro menor, porque el teatro verdadero se hace en una sala, no se hace en la calle. Entonces, yo opino todo lo contrario, ¿no? Y creo, aparte de ese ejemplo, se podrían dar muchos otros, ¿no? Que hay mucho prejuicio en el ejercicio de la crítica, al mismo modo que hay mucho prejuicio del lado de los creadores, del lado de los artistas, ¿no? Respecto de la crítica y respecto de las estéticas, ¿no es cierto? Cómo tal otro teatrista va a hacer esa obra que es tan vieja, o va a frecuentar tal estética que es tan vieja. Yo soy súper moderno y hago lo que está más... lo más avanzado, lo más interesante, lo más nuevo lo hago yo y los demás hacen todo porquería. Eso está entre los creadores, y a su vez está el prejuicio de los creadores hacia la labor del crítico, ¿no? Como una cosa menor, en algunos casos, obviamente. Entonces yo creo que la lucha permanente nuestra es no quedar nunca atrapados por los prejuicios, tratar de liberarse completamente, tratar de salir de la redacción a las mesas de evoluciones, salir de la sala convencional a la calle, y dentro de nuestras posibilidades ejercer esta cuestión de docencia indirecta, le llamo yo, porque tampoco es una docencia, ¿no es cierto?, sí, formal, una docencia indirecta, ¿no es cierto?, tratando de contribuir humildemente con una opinión que, como dice Alberto, es una opinión más, que será más seria o más creíble en función de la formación que tenga cada uno de los críticos y de cómo fundamente esa opinión. Yo creo que es cierto lo que vos decís, siempre el papel de la crítica, como ha sido el papel de los intelectuales, o como ha debido ser,
es la ruptura de las convenciones ya instaladas, digamos, la ruptura de los prejuicios, la instalación de una nueva mirada en un fenómeno al cual se lo mira muy superficialmente. Pero esto es una lucha de todo tiempo, no es solo una lucha actual. Por ejemplo, Julio decía, la gente que le interesa más escribiendo, y también los receptores leyendo, ver la descripción del lugar, del medio social, de lo que ocurre en torno a lo que es previo a la crítica misma del espectáculo. Pero eso ocurrió siempre, digamos, la revista Gente se dedicaba a eso, iba una señorita o señora a hacer una crítica a un escritor y primero describía durante más o menos 3-4 páginas todo lo que le pasaba al periodista antes de llegarlo a ver al escritor. Entonces, cómo bajaba del avión, que si había comido bien, si le habían dado un buen servicio en el avión, después. Y vos cuando llegaba al escritor, que era lo que uno suponía que era lo más importante de la nota, pero había 3 o 4 cosas, 3 o 4 opiniones. Quiere decir que era una nota del periodista, del periodista, el escritor que daba, el escritor o cualquier otra persona, por ahí era un luchador social o lo que fuera. Eso siempre se hizo. Lo que pasa es que ahora es verdad que vivimos un ciclo de restauración, digamos, reaccionaria, donde todo eso se ha extendido como una mancha a gran parte de la sociedad. Entonces, la sociedad lo reclama. Lo que antes nos parecía que era un reclamo solo de los sectores que leían a los medios ligados a los factores de poder, ahora se ha transformado en una demanda que a veces alcanza a mucha gente que no tiene nada que ver con el periodismo de farándula se terminó comiendo el periodismo de espectáculo, que antes era un aspecto nomás. Y los medios, y es cierto que con la tecnología ha permitido en alguna medida que mucha gente que no tiene idea de lo que es una crítica puede opinar, porque es cierto, como vos decís, la democratización es absolutamente bienvenida, pero para opinar sobre determinadas cosas no le podés dar una operación de corazón al señor que pasa por la esquina, venga, ayúdeme, me tengo que cortar, ¿por dónde corto? No, tiene que ser un cirujano. No, pero además esa falta de conocimiento que tiene mucha gente que escribe en las redes sociales, sí. Lo que ha hecho es potenciar los discursos hegemónicos, porque cuando todo eso se atomiza como un discurso vacío de sentido, que es más o menos todo lo mismo, que todos opinan igual, lo único que está haciendo es llevar harina para otro sector. Claro, bueno, eso se aprovecha. Después se instala esto de que la gente quiere esto. Claro. Ahora sí, ¿y por qué? Y tiene opción para digamos, se pide lo otro, tiene opción de ver lo otro también, que esto se puede hacer de alguna otra manera, este fenómeno, este hecho teatral, artístico, deportivo, como sea, puede ser analizado de otra manera. Hay una gran superficialización en general del periodismo, que no solo atañe a la crítica teatral. A todo el periodismo en general. Bueno, si tuviéramos que hacer un análisis de periodismo hoy, no terminaríamos, pero es algo que pasa también en la sociedad, y ni la crítica ni el periodismo puede ser ajeno a eso, porque uno vive, no vivís en una burbuja de cristal, estás viviendo en... Volviéndonos al origen de la pregunta, que me quedé pensando. O sea, igual sale mucho mejor la respuesta de la pregunta. No, pero me parece interesante plantear por dónde va. Pienso en el teatro argentino, desde el movimiento independiente de los años 50 para acá. De la irrupción de los grandes autores, tanto nacionales como internacionales, el golpe, la dictadura y demás. Me parece que hay una convivencia de 3 patas hoy. Por un lado, la revisión de los autores clásicos, insisto, tanto nacionales como internacionales, y una saludable
corriente de perderles un poco el respeto, digo, a los autores más, a los clásicos. Me parece que eso es muy saludable. Por otro lado, la convivencia con un teatro de grupos que vienen de los 80 y que se formaron en lo que se llamó creación colectiva, luego dramaturgia del actor, digamos, básicamente. Pero lo que yo noto, respondiendo a tu pregunta, en los últimos 15 años, porque no es más, en tiempos históricos no es nada, la reaparición de la figura del dramaturgo, digo, del autor en el teatro argentino. Me parece que eso es un dato, no sé si los colegas coinciden, pero me parece que ha reaparecido. Sí, y es un fenómeno que le debemos en gran medida a una gran figura del teatro argentino, que es Mauricio Garzón, digo, ¿no? Que reinstaló la figura del dramaturgo, del texto dramático, de generar un gran semillero a nivel nacional formando a nuevos dramaturgos, y que eso ha hecho que aparezcan dramaturgos que escriben muy bien en nuestra provincia, en todas las provincias por suerte hay nuevos dramaturgos que en muchos casos los animan a dirigir. Es gente que viene del teatro, escribe sus obras de gabinete y se las da a un director o a un grupo para que las represente, como le pasaba a Cartoon. Como le pasaba a Cartoon, que después, finalmente cansado de que se las hagan, las destrocen, se decidió dirigir. Pero me parece que ese es un dato muy importante de estos últimos 15 años, quizás 20, del teatro argentino, donde ha vuelto a aparecer fuertemente la figura del autor y a tenerle un respeto al autor. Digo, hoy se lee mucho teatro, hay muchos concursos de dramaturgia en la Argentina y se lee literatura dramática, digo, ¿no? Que hace 20 años atrás no era una cosa tan común. Pero también hay circunstancias extra artísticas o extra teatrales que hacen a la aparición de nuevos dramaturgos. En el caso de Mendoza específicamente hay muchísimos dramaturgos nuevos y algunos son muy buenos, pero no todos estos nuevos dramaturgos surgen espontáneamente por una decisión o por el placer de hacer dramaturgia, sino porque ante la imposibilidad de montar espectáculos donde los derechos de autor son muy caros o aparecen algunos otros escollos, se largan a escribir, ¿sí? Se largan a escribir sus propios textos. Y algunos fracasan en el intento, pero otros, que nunca tuvieron la intención de ser dramaturgos, insisten y terminan convirtiéndose en dramaturgos muy interesantes. Y hoy hay una gran producción en Mendoza de espectáculos con dramaturgia local. Claro. Pero de grupos, de gente que no pudo hacer los espectáculos que quería. Entonces, en el teatro siempre desarrolla el ingenio. Es como que es intrínseco al teatro argentino, digo, ¿no? La imposibilidad económica, básicamente, pero también para pedir derechos. Todo el teatro argentino siempre ha vivido todo tipo de experiencias, ¿no? Porque uno piensa, es cierto lo que vos decís, esa falta de temor a abordar al clásico, en algunos casos es extraordinaria, ¿no? En casos de creadores como Bartiz, Edgardo Dib, Popello, bueno, y en otros casos es abominable. Siempre pasa así. Pero digo, de la posición aquella que en los 80 surgía incluso en los mismos dramaturgos, que por la necesidad de crearse un espacio necesitaban negar a toda la creación anterior, a esta actual, en donde todos conviven con una manera mucho más laxa e incluso de intercambio, porque vos ves que hay autores que escriben juntos, después se separan, y eso ha producido una riqueza enorme, y además ha reivindicado un hecho que, bueno, si vos lo decías en la época del teatro de la imagen o por esos tiempos, que hablabas mucho del autor, te miraban ya como que eras parte de una tradición histórica ya fenecida, muerta, ¿no? Bueno, esto de que había autores que habían muerto y estaban vivos, era una frase que corría por todos lados. Por suerte hoy eso no ha pasado, y además ha aparecido una camada enorme de gente talentosa
y de otras que, como pasa en todos los procesos artísticos, falla, fracasa, a veces le va bien, a veces le va mal, a veces le va siempre mal, otras veces le va muchas veces más bien, pero el teatro hoy tiene una gran vitalidad, una gran vitalidad, y eso pasa a nivel nacional. No pasa en Buenos Aires, solo pasa en todas las provincias, no viene acá, y ve eso, y va a Mendoza, a Córdoba, a Rosario. Eso es estupendo, y está bien que haya mucha cantidad, porque después, lógico, no siempre la creación artística no es una cosa sencilla. No cualquiera se puede disponer a hacer cosas e inmediatamente hacer algo bien. Se necesita ejercicio, práctica, experiencia, como se necesita en la crítica, digamos. Estos chicos, los chicos que aparecen y de golpe ven un espectáculo y dicen, qué maravilloso, esto es revolucionario y todo. Claro, no he tenido tiempo de vivir y ver otras cosas, porque después vos le podés decir, no, esto se veía en el Ditela, esto se veía. Todo después se recicla. El tema es que cuando se recicle diga cosas nuevas. Podemos hacer Hamlet, ¿cuántas veces hemos visto Hamlet y de cuánta manera? ¿Cuántas cosas se puede decir con un mismo tema? Y además los seres humanos estamos condenados a vivir los grandes temas universales permanentemente, el amor, la muerte, la vida, qué sé yo. ¿Cómo hacemos para salir de eso? El tema es cómo en cada época uno logra con eso algo que sea trascendente, que conmueva al otro, que lo identifique con el artista. En ese aspecto es una etapa buena del teatro, ¿no? Porque el entorno cultural del país es bastante adverso, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Pero el teatro tiene mucha fuerza, mucha pujanza y va para adelante. La crítica, obviamente, como los grandes medios, como los medios le importa poco, el teatro no tiene mucho espacio. Por eso hablamos de inaugurar y empujar nuevos lugares, nuevos ámbitos. Y paradójicamente pensaba, ¿qué tiene para hacer hoy? Me parece que con la avanzada de la derecha a nivel mundial, y en Argentina particularmente, que estamos atravesando, me parece que el teatro tiene que salir de su lugar de comodidad. Tiene que atravesar otros discursos, tiene que salir a la calle como planteaba Julio, tiene que correrse de ese lugar de comodidad, porque extrañamente son los tiempos, si uno analiza en términos históricos, donde el teatro tiene más cosas para decir, incluso algunas ya dichas, tiene que volver a repetirlas, porque el fenómeno vivo que es el teatro genera algo que no lo genera ningún otro arte, ¿no? Entonces me parece que vivimos un tiempo donde el teatro tiene que salir de su lugar de comodidad, tiene que salir a correr riesgos, quizás muchos más que hace 10 años atrás. No sé, hay que revisar Brecht, me parece. Es un tiempo donde hay que salir a revisar algunos autores que son muy singulares, que tienen que ver con lo político, porque a veces el tiempo que uno recorre o transcurre nos lleva a pensar poéticamente el teatro por otros lugares. Pero me parece que hoy hay que salir desde el teatro a decirle algunas cosas a la gente que me parece a mí son imprescindibles. Lo que pasa que lo que pasa con el teatro de la calle, hay varios factores que hacen que ya no se vea más el teatro de la calle. Primero, los teatreros tienen otra cosa que decir en otro lugar que son sus salas. Segundo, nadie se anima a competir con el discurso de los medios de comunicación. Por lo tanto, la única orientación que tiene el pueblo para leer, escuchar lo que va pasando es el medio de comunicación. Pero, por ejemplo, hay facetas muy rápidas y sensibles que podrían ser que el teatro de la calle sea nada más alguien que transmita las noticias en forma diferente a lo que lo hacen los medios. Allí no hace falta mucha imaginación. Digo esto, el teatro que a veces transmite la cotidianeidad no es la cotidianeidad que el pueblo vive a diario, digamos. Todavía no he visto obras que conmuevan con circunstancias como las que están sucediendo, digamos, no las he visto. Y entonces voy a casa, enciendo la televisión y veo esos formatos teleteatrescos que hacen que la gente se enganche en secuencias de muerte y estupor de una manera atractiva.
Eso el teatro tiene que recuperar. Cuando digo callejero, digo quizás también el formato de lo callejero en sala, digo el formato de lo irreverente ocupando todo el espacio y saliéndose, pero a nivel de lo discursivo también, digamos, porque me parece que es importante eso que pase. Por lo tanto, a veces, bueno, bien decía ahí Roberto lo de los subsidios, a veces se produce un aburguesamiento, vamos a poner entre comillas, de los grupos de teatro, que de pronto está mucho más bueno participar de un festival internacional o un festival con cierto glamour, ¿no? Que da otro prestigio, que el tener que hacer la cosa de mostrar el hacha en la calle, vamos a decir, ¿no? De alguna forma. Los subsidios cumplieron un gran papel, obviamente, en la revitalización del teatro, ¿no? En darle posibilidad a muchos grupos pequeños, por lo menos, a tener producción para hacer telones o poder comer mientras se ensayaba. Pero digo, después pasa eso, claro, vos tenés esto y no arriesgás mucho porque, bueno, sabés que haciendo lo que haces, más o menos vas a seguir teniendo un subsidio y tenés un cierto público, porque además esto se forman públicos cautivos y con eso más o menos te satisfaces. Era más o menos lo que pasaba con los elencos estables. El elenco estable de San Martín fue un elenco extraordinario en muchas cosas, pero en los últimos años estaba como achanchado, y lleno de tics, y venían actores invitados, se armaban unas cosas horribles de intrigas, de peleas, y cómo combinar eso con, digamos, la estabilidad que uno la requiere tanto, ¿no? Con cierta posibilidad de riesgo, sin liquidar la estabilidad como un derecho, no hacer de eso, digamos, un tiempo detenido en donde todo el mundo se dedica a rascarse el ombligo, nada más a esperar que le den lo que sabe que le van a dar de manera segura. Pero eso también es parte de una formación en el arte que es riesgosa. Es decir, la verdadera formación del artista. El artista la profesión del artista es una profesión básicamente de riesgo. Si quiere ser artista, ahora si quiere ser un burócrata del hacer nada más, bueno, puede serlo también. Y no está mal que eso ocurra a veces, porque hay cosas que hay que hacerlas siempre casi de la misma manera, digamos, y está bien, pero no es la parte artística, es más lo artesanal que tiene el arte. Pero en arte hay que arriesgar. La calle con propuestas y demás, arriesgarse desde ese punto de vista, y tiene que ser, no se tiene que demorar, tiene que ser ya. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en donde no se pueda salir a la calle, evidentemente, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado noticias de tal o cual protocolo antipiquete, digamos, tal o cual municipio que empieza prohibiendo las estatuas vivientes, sí, como claro, expresión, digamos, artística, teatral, ¿sí? Y bueno, y después el mimo callejero, ¿no es cierto? O el espectáculo infantil en la plaza, ¿no? Porque genera disturbios, no deja caminar a la gente tranquilo, revoluciona un poco ahí la zona. Entonces me parece que lo que pasa es que tampoco podemos forzar a la comunidad teatral a que trabaje en la calle, porque sí, ¿no es cierto? Si no hay una vocación, o sea, no hay un riesgo, si no hay una propuesta, si no hay un interés real, ¿no es cierto?, de los teatristas por... La gente ahora, por el momento, se mueve y se moviliza básicamente orientada en el tema de los derechos. Digamos, toda la industria audiovisual se ha movido mucho en estos últimos tiempos debido a lo que están haciendo, empezaron a hacer en el Inca, ahora con la resolución esa 942 que se van hacia atrás, digamos, vuelven a la legislación de la era menemista, en donde en vez de subsidios se dan créditos, entonces hipotecaban a todos los directores que querían hacer películas más o menos de largo aliento, y después la falta de trabajo en televisión y todo. En realidad lo que hoy moviliza más que nada es la falta de laburo. Y posiblemente el teatro se ha sumado en alguna manera a esa protesta, pero no de manera muy específica, ¿no?
Yo creo que a través de las instituciones oficiales no van a poder ser, digamos, no vas a poder ser a través del Instituto de Teatro porque, bueno, obviamente hay una gestión que está de acuerdo con el gobierno actual, lo mismo que no hubiera aparecido desde el Inca la movilización por los factores de crisis de la industria audiovisual. Eso es una cosa que tendrá que ir apareciendo por afuera y habrá que ver. Claro, uno tiene que tener en ese aspecto una cuestión activa. Es decir, digo, pensando que cuando el teatro reaccionó de una manera tan fuerte. Teatro abierto. Teatro por la identidad. Pero, Teatro por la identidad, después teatro por la identidad. El teatro abierto fue una pinchadura concreta sobre el tema del autor nacional. Los actores no tienen grandes problemas en general, los actores más consagrados a laburar, porque laburan 2 o 3 veces. Se han instaurado mecanismos hoy de trabajo que hace que algunos actores tengan 3 laburos y ya se han aceptado eso como una cosa normal, como seguramente vamos a aceptar la normalidad de la legislación flexibilizada cuando nos digan, bueno, trabajás el sábado 2 horas y después venís el martes y vas a trabajar 16, ¿sabes? Y ese es el peligro. El peligro es que nos vayamos adaptando cada vez más, porque de alguna manera el neoliberalismo no aparece con este gobierno, el de Macri, digamos, está de muchas maneras instaurado ya en la estructura del sistema, y aún con el gobierno anterior que tenía una política totalmente distinta a la actual, igual había algunas cosas que era muy difícil de cambiar, había modalidades que se instalaban y hábitos dentro de la sociedad que en serio son terribles, porque yo creo que, por ejemplo, que un actor trabaje en 3 obras el mismo día, porque puede hasta pasar, o en 2, no es sano, y además trabaja un día nada más por ahí, después los demás no. Es algo agotador. Digo, tendría que trabajar en un papel y ganar lo suficiente como para después vivir de eso y poder dedicarse completamente a seguir haciendo las cosas que lo nutran y lo desarrollen como artista, como creador, ¿no? Digo, por eso algunas cosas son difíciles de atacar. Yo atacaría una cantidad de cosas. Si me dijeran ahora salir con una bandera, salgo con una bandera, me cagan a patadas, pero lo haría. Digo, el tema es que hay formas de reacción que, bueno, yo creo que se van a ir gestando. Ayer, por ejemplo, leí en el diario, salieron un grupo de intelectuales extraordinarios a hablar contra la falta de pluralidad de la democracia y la ruptura, de hecho, del Estado de Derecho. Digo, estamos hablando de otra cosa ahora más que el teatro, pero digo, yo creo que, bueno, el teatro, dentro de esa ola de resistencia y de rechazo en lo que considera injusto, se irá acomodando. Nosotros, es decir, tendremos que jugar algún papel, digo, no solamente grabando una entrevista como esta, que es estupenda, pero digo, tenemos que hacer otras cosas. También tendremos que juntarnos más seguido a pensar sobre esas cosas. Cuando se puso en peligro la ley de teatro, recuerdo que teatristas y periodistas y demás nos subimos a colectivos y llenamos de ataúdes la puerta del Congreso en ese momento. Me parece que hay momentos en los que se ponen en riesgo algunas cosas que hacen que son desencadenantes. O en Rosario, la muerte de la nación, que sale toda la comunidad a la calle. Hay momentos en los lo que está bueno es que nosotros reflexionemos sobre lo que tiene que hacer el teatro, porque, como decimos siempre, esto ya lo hemos repetido, es el único arte escénico en vivo, es el único arte donde está el cuerpo del actor, ese actor que tenía que ver si podía ganar esto o no, vivir así, es el cuerpo del actor. Y históricamente el cuerpo del actor ha sido reflexión, ha sido asamblea en la época de los griegos. O sea, yo creo que el teatro es el único, me parece, que tiene más esa capacidad de poder reaccionar, de poder desde los escombros de la sociedad, como el caso de Bertolt Brecht, ¿no? En plena Alemania nazi, que así pasó ahí, ¿cómo no va a pasar ahora?
Y cómo por supuesto que el teatro tiene esa capacidad, digamos, de que hay gente que está pensando en este momento cómo elaborar algo que aparezca y que dé respuesta. Entonces, por eso siempre lo ponemos al teatro como en la mira de que estamos esperando de él esto, porque sabemos que es una de las artes más provocadoras, digamos, si podemos decirlo, ¿no? Yo creo que me gusta tanto el teatro, digo, porque lo encuentro como algo inexplicable. Para mí es algo inexplicable, es una entelequia. Yo sigo yendo al teatro a buscar algo que nunca voy a encontrar, porque en definitiva estoy todo el tiempo preguntándome qué es, por qué un actor... he hablado con tantos actores en todos estos años y la mayoría coinciden en el pánico y el horror que les causa segundos antes de salir a escena. Hay gente podés que... decir el texto, podés decir el texto de Nenúfar que tanto te gusta. Sí, bueno, que es de Copy en realidad. El personaje de Edgardo dice en un momento, hablando del nivel de provocación, de exposición y de dolor, de angustia, de alegría, digo, todo eso que convive, el personaje de él dice en un momento que hay un momento en el teatro donde el actor sale de escena y va a camarines donde no es nadie. Digo, ¿no? Es esa cosa, no sé, inexplicable. Por eso digo, para mí es algo inexplicable, es un fenómeno vivo, es el único que nos queda en definitiva también, digo, ¿no? Como un fenómeno artístico. Y creo que yo no podría no ir al teatro, digo, ¿no? Creo que cuando alguien se acerca de verdad, con honestidad al teatro, desde el lugar que sea, desde la crítica, de la actuación, de la dirección, es un mundo que no puedo abandonar, es un lugar que no puedo abandonar, porque uno ahí también se siente vivo, se siente verdadero. Claro. A veces también pienso que mucha gente cree que es ficción, digo, ¿no? ¿Dónde está la verdadera ficción? Y yo hoy pienso que la ficción está más en la calle, en la cosa cotidiana, y lo verdadero está en el teatro. Antes pensaba distinto, pensaba que el teatro sí es una convención, uno sabe que está viendo quizás una mentira, pero hoy me parece que los discursos en el teatro se vuelven mucho más verdaderos y conmocionantes que muchas cosas que ve en la calle, donde la gente es mucho más hipócrita, ¿no? Con el otro, mucho más mentirosa en su cotidianeidad por cuestiones sociales, por cuestiones religiosas, políticas. Digo, es más políticamente correcto. Me parece que hay un lugar de la verdad en el teatro que no lo tenemos en la vida cotidiana. Mira, para mí el teatro es un lugar, básicamente es un lugar de encuentro, y es un lugar en donde siempre voy a buscar deliberadamente interrogantes, ¿no? Yo siempre, sea el espectáculo que sea, sé que voy a estar ahí y se me van a despertar un montón de preguntas para las cuales encontraré o no respuestas, ¿no? Pero me parece que en este momento, más allá de eso que es muy personal, vale más esta respuesta del lugar de encuentro, porque los lugares de encuentro prácticamente ya no existen. Justamente por todo esto que hemos estado hablando de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? La gente se encuentra de otra manera, o sea, no se encuentra, ¿no? Porque está en su casa con sus dispositivos tecnológicos y se relaciona así. Entonces me parece que ahora el teatro cumple una función 1000 veces mayor y más desafiante que lo que ha sido tradicionalmente, ¿sí? Entonces yo revalorizo esa opción de lugar de encuentro. Y después lo segundo, esta cuestión de un lugar en donde uno va a buscar problemas. Porque uno cuando se mete en un teatro sabe que se va a encontrar con un montón de problemas, cuando los podría evitar perfectamente o sea, ver la tele en la casa, ¿no? Pero bueno, uno tiene esa debilidad así medio masoquista, y yo me meto acá a ver qué pasa, y bueno, y a veces salís muy mal también. Pero bueno, pero salís, que es importante, ¿no? Eso por un lado. Y respecto de cuál es el teatro que a mí me gusta, ahí no tengo una respuesta precisa, porque justamente estaba haciendo todo un discurso recién sobre el desprejuicio, entonces a mí me gusta mucho, hay muchas cosas que me gustan, no tengo como una línea así definida, pero bueno, obviamente revalorizo esto del riesgo, ¿no? Si yo veo o me parece que ahí hay riesgo, ya ese es un punto a favor respecto del teatro que estoy viendo. Sí, yo creo que el teatro
es la única droga que me he permitido en la vida, que me ha hecho feliz y a la vez que sana. Yo no, digamos, la elección, yo he estado muy vinculado al teatro desde chico, mi padre era cantante de ópera, entonces desde muy chico iba al teatro a verlo, así que es cierto que el teatro, que la crítica que nosotros hacemos en general está fuera de la ópera, pero la ópera es una manifestación teatral, de espectáculo completísima, en donde están casi todas las cosas que hoy vemos incluso en el teatro más común. Y eso siempre me conectó a cosas muy, muy personales, muy sentimentales. Y después, a medida que fui creciendo, me vinculé mucho al teatro independiente. Yo incluso actué mal, pero actué en el teatro independiente de la época del Fray Mocho, del Nuevo Teatro, no en ninguno de esos dos teatros, sino en un teatro callejero lleno de piojos que había en Almagro, pero digamos, ahí actuaba. Y eso lo disfrutaba mucho, tanto haciéndolo como después viéndolo, porque hay como una especie de tradición muy histriónica en mi familia, a partir de mi padre sobre todo, que a mí se me ha metido muy adentro. Entonces cuando dejé de hacerlo en teatro, lo empecé a hacer entre mis amigos y si no ir a verlo para sentirme en contacto con eso que para mí siempre fue muy, muy vital. Y después, bueno, descubrir en lo ideológico esto, ¿no? El lugar de cuestionamiento que la cultura tiene más potente para hablar de las injusticias y del dolor humano, ¿no? Básicamente es eso. A mí en este momento me gustaría decir lo que dijo un colega muy querido. Yo soy teatro, pero no me siento, ya que lo formuló primero él, no le voy a robar esa frase. Pero la había pensado vos. Pero la había pensado en un momento. Sí. Bueno, yo en principio era el cine el que trataba de contar mi historia personal, familiar, mi historia de sueños, pero después, claro, al toparme con el teatro, al encontrarme con lo teatral, ya es parte de la vida misma de uno, porque a partir de que empiezo a encontrarme con compañeros con los que compartir esa experiencia, ya cambia mi idea del teatro, ya cambia mi amor hacia el teatro. Yo, por ejemplo, lo voy a decir, acá estamos juntos, cuando iba a ver el teatro solo, pensaba de una manera y me quedaba con preguntas en otras. Cuando empezamos a tener la feliz idea de compartirlo con Miguel Pasarini, con quien hemos compartido una gran parte de teatro en la ciudad, yo aprendí mucho, porque la mirada, por ejemplo, de él me estaba refundando algún otro teatro que yo me perdía por lo generacional y por algunas cuestiones. Entonces el teatro es una suma de cosas que han pasado en mi vida, y para mí es el familiar más directo que tengo. Por eso es ese amor que uno le tiene a ese familiar, que cada día le va conociendo nuevas cosas que hasta ese momento no lo hubieran sorprendido. Sí, en mi caso he visto mucho de los últimos 14 años vinculado con la creación de hoy el Argentino de Artes Escénicas, ex Festival de Teatro y de Danza. Hace muchos años en Rosario vi al grupo Teatro Llanura, Jorge Ricci, y entendí, era bastante más joven que ahora cuando pasó eso, entendí que o me abrió un poco la cabeza en el sentido de pensar que uno cree que vive en la hegemonía del teatro. El teatro de Rosario es enorme, la vastedad, la profusión de poéticas y demás, y empezar a pensar que hay teatro interesante en todo el país. Digo, yo vi
creo que fue Actores de Provincia, una obra que me rompió la cabeza en el momento que la vi. Estoy haciendo memoria mientras hablo, pensando el año y no me acuerdo. 89, sí, por ahí, porque yo empecé a ver teatro en Rosario en el 84, o sea que sí, debe haber sido 89, 90. Bueno, en el 89-90, cuando vi, entendí que empecé a pensar en la vastedad del teatro en todo el país, y por suerte muy poco tiempo después empecé a viajar y a poder ver y a entender la vastedad poética que hay en el teatro en general, en particular en Santa Fe, digo, ¿no? Una ciudad que tiene enorme producción, grandes dramaturgos, directores, digo, ¿no? Si uno se pone a pensar, la lista es interminable. Y me parece que lo más importante que tiene el Teatro de Santa Fe, como creo también lo tiene un poco Rosario, como objetivo quizás no buscado, es sostener sus propias poéticas, digo, ¿no? No impregnarse de las poéticas porteñas, para no dar razón a cierta lógica que indica que el teatro del interior atrasa, digo, ¿no? En esto de que, bueno, vemos un teatro que se produce en Buenos Aires y después de manera docenada se reproduce en el resto del país. Me parece que Santa Fe, digo, ¿no? Pienso en Rosario, pero pienso en Santa Fe, pero en la ciudad, pero pienso en Rosario, pienso en Venado Tuerto, el Teatro del Galpón, pienso en Rafaela, digo, con los grupos Punto T, La Máscara, las compañías históricas del Teatro Rafaelino, digo, hay una vastedad de producción y de poética muy interesante, y que me parece que el mayor logro que han tenido en todos estos años es sostener esa poética, no pregnarse de sentidos que no nos pertenecen, digo, ¿no? Eso nos da una claridad ideológica también, digo, ¿no? Si uno lo pone en el contexto del teatro nacional. Bueno, mi relación con el teatro santafesino es bastante... es discontinua, en realidad, así que es muy arriesgado contestar la pregunta que me haces, Roberto, pero... tenemos que ser jugados. Pero tenemos que ser jugados porque hablábamos del riesgo recién. Y es discontinuo en el sentido de que yo veo mucho teatro santafesino cuando estoy acá ocasionalmente por algún festival, o eventualmente en mi provincia, Mendoza, cuando va algún elenco por allá. Así que no puedo hacer un análisis de experto en teatro santafesino, pero sí, haciendo memoria las cosas que me han tocado ver, creo que hay diversidad, hay autenticidad, hay un montón de problemas que son los mismos problemas que comparten los teatristas con los teatristas de Mendoza, problemas de producción, o problemas de asistencias, o de bueno, limitaciones que son propias del teatro en distintos lugares del país. Pero sí veo que hay una alta cuota de riesgo de autenticidad, como decía. Para remitirme a un caso concreto de ahora, de un espectáculo que vimos hace un par de días, que es el caso de Esto no es Calígula, de Edgardo Dip, que me pareció un espectáculo sumamente arriesgado, creativo, con una mirada, revolucionaria, si vale el término, ¿no? En el sentido de que todavía se pueden seguir tomando, esto que decía Alberto recién, que a veces tomás un clásico y lo transformás en una cosa abominable, ¿no? Bueno, esto es todo lo contrario, ¿no? Tomar un texto que es muy importante, o una historia que es muy importante, y transformarla en una cosa totalmente diferente, sin que pierda su esencia y demás, pero con un sello absolutamente personal de Dip, en este caso, ¿no? Sí. Bueno, y eso es lo que he visto, ¿no? Propuestas así muy diferentes, muy variadas, pero en donde está esa voluntad por arriesgarse, ¿no? Sí, yo no podría agregar mucho más. Comparto casi totalmente lo que dijo Miguel, lo ha dicho además con mucha claridad y mucha inteligencia. Creo que sí, que uno de los grandes méritos de este festival, además de ser una muestra del teatro que se hace en el país, lo cual para el público santafesino es enriquecedor, digamos, es mostrar los productos propios.
Y es cierto, a través de lo que yo he visto, a pesar de que no soy un experto en el seguimiento de toda la producción que se hace en el teatro santafesino, veo claramente que sí, que hay un gran esfuerzo y un esfuerzo acompañado por logros de la creación de una poética propia. Eso yo ayer lo hablaba con Richie, todo lo que significó el teatro de la llanura, es decir, como una expresión auténtica de del lugar, ¿no? Es decir, porque uno tiene que hablar de su aldea, después si es universal, fantástico, pero tiene que empezar a hablar primero por su propio lugar, que es por el que conoce. No se puede hacer arte ni teoría ni nada, sino es sobre la propia experiencia y el lugar donde uno está instalado, ¿no? Situado. Y sí, ha hecho un aporte a toda el teatro nacional, ¿no? Todo el teatro Ricci, hoy el de Div, y nada, y todos los demás autores que se podrían nombrar. Es un teatro que ha aportado, como muchos otros, no porque sea Santa Fe un caso único. En Córdoba pasa lo mismo y en Mendoza otro tanto, pero tiene ese valor, el valor de dar, de reflejar y de ser un símbolo de lo que es la propia problemática de su provincia, de su territorio, ¿no? Yo quizás lo conozca más de cerca porque hemos tenido mucho contacto con Roberto a través de lo que él nos iba adelantando, de lo que se podía ver incluso en Rosario de Santa Fe, ¿no? Muchos grupos de Santa Fe que visitan Rosario, el pasado más cercano, que es la presencia, digamos, de Richie en Rosario con el Arteón, con Chiqui González. O sea, hubo ahí como una especie de comunicación entre el Teatro de Rosario y el santafesino, y por suerte existe este espacio en el cual nosotros podemos hacer como una cuenta de todo lo que viene produciendo, y que me hace acordar mucho a lo que ha pasado con el Teatro de Rosario, la profesionalización de sus actores, por ejemplo. El caso de la solidez que tienen los actores de Santa Fe, es una tarea que nosotros la venimos destacando, ¿no? En todas las obras que hemos visto, me parece que es como para decir, bueno, están buscando por ahí como se decía antes, una poética, están buscando una dramaturgia propia. De hecho, bueno, el caso de Edgardo Div es uno de los ejemplos de esa dramaturgia que ya se conoce en el país, esa forma de dirigir que tiene él. Han dejado formas de dirección que les pertenecen pura y exclusivamente al teatro santafesino, y me parece que eso es lo válido del teatro. Por otra parte, no quiero dejar de destacar, más allá de sus logros o no, la presencia de una comedia universitaria que también le da un sustento a lo oficial para enriquecerse con actores también de este teatro independiente, que no hay que dejar de destacar.